Dios les bendiga, amados, en esta hora del Señor. En esta hora queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de una vez más, a través de este medio, compartir la enseñanza de esta ocasión, como se ha estado haciendo miércoles tras miércoles. Amén. La discusión de cada una de estas, de cada uno de estos temas, ¿verdad? Nuestro expositor. Y en esta noche pues saludamos a nuestro pastor, amén, y a la pastora Anabel Guzmán, y a todos los hermanos, un abrazo en esta hora fuerte de su hermano Daniel Sierra, que en esta noche pues, como les decía, Dios pues nos ha dado la oportunidad de una vez más pues compartir la enseñanza. Y en esta ocasión pues vamos a estar discutiendo la lección número 18, amén, en la lección que pues continúa, ¿verdad? O sigue, que tiene como tema alerta contra las falsas doctrinas. Amén. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a tratar pues de resumir, ¿verdad? Ya que los tiempos, ¿verdad? Refiriéndome pues a los equipos, pues, a veces un poquito limitado la transmisión, pues a veces se complica con más tiempo. Así que tenemos un pensamiento central, el cual dice de la siguiente manera: las falsas doctrinas distorsionan el evangelio, destruyen las iglesias y condenan las almas. Así que es un pensamiento central muy certero, amén, muy cierto, acerca de las consecuencias de las falsas doctrinas. Ellas distorsionan el evangelio del Señor, y eso lo vemos a cada rato. Destruyen las iglesias y condenan las almas. Y la enseñanza de esta lección es la siguiente: dice, la iglesia tiene dos responsabilidades fundamentales: combatir las falsas doctrinas con pasión y firmeza, y proveer la doctrina verdadera con poder y convicción. Amén. Así que en esta hora pues vamos a comenzar la discusión de esta lección. La base bíblica se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, los versos del 1 al 10. Es el pasaje pues, que vamos a estar tocando en esta noche. Una carta que Pablo pues, le escribe a Timoteo, un hijo espiritual. Una carta pues, que le escribe a este hombre ministro, Timoteo, a quien él pues ganó para el Señor, y a través de estas cartas pues él estaba orientándolo, capacitándolo para que él pues pudiera enfrentar todo tipo de adversidad y peligro que se levantan contra la fe cristiana, contra el Evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba instruyendo, capacitando. Y esta carta que Pablo le escribe a Timoteo fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Amén. Sabemos que en ese tiempo pues que es el que en el cual Pablo pues, tiene el desarrollo de su ministerio, está escribiendo cartas, viajando, estaba preso, ¿verdad? Pasó por una serie de situaciones y ninguna de ellas pues detuvo, ¿verdad?, lo que Dios había puesto en su corazón, que era proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, leyendo. Vamos a entrar ahora a lo que es el pasaje, el capítulo 4. Así que vayamos al capítulo 4 de 1 de Timoteo. Las falsas doctrinas, ¿verdad? A lo largo de la historia siempre han existido y siempre han sido el mismo su fin, ¿verdad? Corromper, distorsionar, torcer todo aquello que Dios pues ha establecido, ha enseñado, ha transmitido al ser humano con el fin de que el hombre pues finalmente pueda alcanzar la vida eterna. Sabemos que detrás de todas estas falsas enseñanzas, todas estas doctrinas erróneas,
se encuentra el enemigo de las almas, el adversario, ¿verdad? El enemigo número uno del ser humano. Y siempre han existido las falsas doctrinas, y así pues lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual Pablo le escribe, ¿verdad? Por unas preocupaciones, y podemos ver que aún en aquel tiempo pues, habían falsos maestros, gente enseñando cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ¿verdad? Ni relevancia en aquel entonces. Vemos aquí en el tema que habla acerca de falso, ¿verdad? Y también vemos la palabra doctrina, así que vamos a definir, ¿verdad?, esas dos palabras. Falso, ¿cómo se define falso? Que es contrario a lo verdadero, ¿verdad? Por error o malicia, ¿verdad? Es la definición de falso, o que encontré acerca de la palabra falso, que es contrario a la verdad, por error o malicia. Así que nosotros pues quizás en algún momento recibimos una información y nosotros cuando la damos de forma incorrecta. Así que la persona que recibe esta información pues puede darse cuenta si es cierta o no. Espérate, no, eso no fue así. Eso no es en este lugar. Él me dijo que era en Montelledra, pero no es en Montelledra, es en Plaza Las Américas, ¿verdad? Así que puede haber un error por una transmisión, ¿verdad?, de información incorrecta. Pero también puede ser por malicia, ¿verdad? Hay personas que pueden darte una información, pero lo hacen adrede, ¿verdad? Te dan información incorrecta con el fin de que pues, tú no puedas pues, alcanzar algún beneficio, llegar al lugar correcto, ¿verdad? Tratan de darte una información incorrecta para hacerte daño, ¿verdad? Con el fin de que tú no puedas alcanzar tal o cual beneficio o poder cumplir, ¿verdad?, con ciertos compromisos. Y también encontramos la palabra doctrina, que es una doctrina, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento, ¿verdad?, sea religioso, político o ideológico. Amén. Así que esa es la definición de doctrina, ¿verdad? Son enseñanzas, principios, ¿verdad? Y ideas, amén, que una persona da o se establece, ¿verdad?, defendido, ¿verdad?, por algún movimiento, sea religioso, político o ideológico. Amén. Y nosotros pues sabemos que la palabra de Dios, a través de ella nosotros pues recibimos una serie de enseñanzas, de principios, amén, los cuales cuando nosotros los miramos, los observamos, los guardamos, los obedecemos, sin lugar a duda nos van a dirigir al cielo, amén, a ese anhelo, ese sueño de todo ser humano de poder un día estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el sueño nuestro y esa es la esperanza que Jesús ha hecho nacer en nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la lección, los versos, el capítulo número 4. Así que vamos a darle lectura a ese primer verso. Dice ese primer verso de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Aquí hay una palabra, otra palabra que encontramos es apostatar, ¿verdad? O apostasía. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que renunciar a aquello que por mucho tiempo pues yo he estado creyendo, predicando, profesando. Amén. Es como si después de tantos años pues yo dijera que Jesús no es Dios, que Jesús no murió en la cruz del Calvario, que la Biblia pues eso no es inspiración de Dios, eso fue escrito por hombres, eso no es real. Eso es apostatar, ¿verdad? Es cuando una persona que por tanto tiempo ha estado creyendo en algo, pues de pronto, de la noche a la mañana, pues deja de creer en eso, deja de confiar en eso, comienza a hablar, a predicar otra cosa diferente o
o enseñar otra cosa, ¿verdad? Contrario a lo que estuvo enseñando por largo tiempo. Amén. Así que aquí vemos en este primer verso que Pablo comienza explicándole a Timoteo que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe. Y el expositor no hace un señalamiento con relación a que hay una palabra que está en tiempo presente, y es la palabra dice, ¿verdad? Nos explica que está en tiempo presente. Así que explica que por lo tanto indica una acción que estaba sucediendo mientras el apóstol se dirigía a Timoteo. ¿Qué nos enseña esto? La falsa doctrina o este esfuerzo del enemigo de las almas por desviar al ser humano de todo aquello que Dios pues, ha revelado, ha enseñado, ha establecido, ¿verdad? Siempre ha existido. El enemigo siempre se ha esforzado por torcer todo aquello que Dios le ha revelado al ser humano con el fin de que un día él pueda alcanzar el reino de los cielos. Si nosotros miramos en el principio, vemos cuando Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas de él ciertamente morirá. ¿Qué fue lo que dijo el enemigo de las almas a Eva? Con que Dios dijo que no podrás comer de todo árbol. ¿Ves? Ahí vemos que comenzó a torcer, a tergiversar, ¿verdad? A darle un giro distinto a lo que Dios había dicho. Así que esto es algo que el enemigo siempre ha procurado y se ha esforzado a lo largo de la historia de la humanidad, desviar al hombre de Dios, de lo que Dios estableció. Así que aquí vemos que el apóstol está haciéndole a Timoteo una advertencia o le está recordando, ¿verdad? Algo que el Espíritu ya había dicho, que en los posteriores tiempos, y como nos explica el expositor, está hablando en tiempo presente, o sea que esto es algo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Y si nosotros pues vemos las cartas, pues podemos ver que el apóstol estuvo luchando mucho contra el judaísmo, ¿verdad? Contra los judíos que querían, aparte de la salvación, ¿verdad? Que hemos recibido por gracia, y esa libertad que nosotros pues, tenemos ahora en Cristo y que nuestros hermanos en aquel entonces tenían en Cristo, ellos querían enseñar que era necesario guardar la ley, guardar el sábado, todos estas leyes, ¿verdad? Y ritos de aquel entonces. Ellos enseñaban o querían que el pueblo judío y cristiano ahora lo practicara. Querían hacerles ver como que era necesario eso. Y Pablo estuvo luchando por mucho tiempo con esto. Luchó fuertemente contra este tipo de maestros, ¿verdad? Que se habían infiltrado, algunos se metían, estaban ahí dentro de las iglesias, y él estuvo luchando fuertemente contra este grupo, ¿verdad? De enemigos del evangelio y de la gracia de Dios. Así que esto es algo que siempre ha existido. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué algunos que están en la verdad luego están apostatando de la fe? Aquí Pablo explica algo en este verso. ¿Cuál es la razón? Porque están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, las falsas doctrinas, como hemos estado explicando, esto es producto de espíritus, de demonios, amén, que se aprovechan de la ignorancia de las personas o de un momento de debilidad de hombre, de Dios, o se aprovecha quizás pues de algo que hay en el corazón del ser humano, o de estos hombres que en un momento pues creían en el Señor y lo tuercen, ¿verdad?
comienzan a desviar su pensamiento, su mente. Yo creo que el descuido espiritual de estos hombres que en un momento dado profesaban el evangelio o la sana doctrina, que de momento salieron predicando otra cosa, hablando de que era necesario, de que es necesario hacer esto, o de que ya no es necesario orar, y un montón de ideas, ¿verdad?, que a veces son hasta ridículas o no tienen sentido. Me parece que en un momento de debilidad, ¿verdad?, de descuido o de enfriamiento, ¿verdad?, el enemigo pues aprovecha este tipo de oportunidades para confundir la mente. Así que los que están detrás de este tipo de manifestación, ¿verdad?, o de estas doctrinas, de estas sectas que se levantan, sin lugar a dudas son los demonios. ¿Ven? Así que está hablando aquí de que por escuchar, ¿verdad?, a estos espíritus engañadores, está explicando que esta es la razón por la cual muchos, ¿verdad?, están apostatando de la fe. Así que es lamentable, ¿verdad? No podemos estar prestando atención a todo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que uno está escuchando. Si uno tiene alguna duda, uno tiene, ¿verdad?, alguna duda con relación a algo, mire, es mejor pues buscar a un hermano de la iglesia, alguien pues que sea de confianza y nos pueda aclarar. Y si no hay algún hermano, pues mire, vámonos a la palabra, a la palabra y vamos a pedirle al Espíritu que nos revele. Dios es nuestro pastor y Él nos va a cuidar y Él nos va a permitir, ¿verdad?, que si nosotros tenemos una preocupación, una inquietud, Él no nos va a dejar con esa inquietud, Él no te va a dejar con esa inquietud, Él te va a mostrar, ¿verdad?, la verdad. Así que es importante que nosotros no estemos prestando oído a cualquier, ¿verdad?, enseñanza o cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado, porque detrás de eso hay espíritus engañadores, ¿verdad?, que pueden confundir. Así que continúa, ¿verdad?, el apóstol en el verso número 2 al 4 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. Esos son los versos del 2 al 4. Y aquí el expositor nos habla de que se levantarán, amén, personas que mentirosas. Sí, que menciona a mentirosos con la conciencia cauterizada, amén, dominada, cegado. Así que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está hablándole acerca de ciertas cosas que estaban enseñándose para aquel entonces. No tenemos la menor duda de que en este tiempo no tan solo estas, sino muchas más, como voy a estar compartiendo con ustedes ya mismo, se siguen enseñando. Gente mentirosa. Él menciona aquí dos cosas: prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento. Si Pablo está mencionándole esto a Timoteo, es porque esto era una de las cosas que en aquel entonces se estaba enseñando. Y si uno va rebuscando, puede ver que estos son enseñanzas que judíos, ¿verdad?, o judaizantes de aquel entonces y sectas de aquel entonces estaban tratando de introducir dentro de la iglesia. Por eso es que el apóstol le hace esta advertencia a Timoteo, ¿verdad?, esta salvedad. Así que él menciona estos dos ejemplos, ¿verdad? Y hoy día tienden muchas sectas a hacer doctrina o enseñanza, ideas o conclusiones a las cuales ellos
llegan, ¿verdad? Enseñan cosas sin sentido, ridículas, ¿verdad? Contrarias a la palabra del Señor. Y hoy día existen cientos de sectas en el mundo, y todas han sido fundadas por hombres que, como dice, ¿verdad?, este pasaje bíblico, tienen cauterizada la conciencia. O sea, hay sectas, o todas las sectas, podemos decir, que sus fundadores fueron personas que tenían la mente cauterizada, torcida, o sea, le abrieron una puerta al enemigo de las almas, quizás pues producto de una rebelión contra Dios. Cuántas cosas pudieron, ¿verdad?, causar que ese hombre o esa mujer se desviaran, no tan solo por error, sino como definíamos al principio la palabra falso, también con malicia, ¿verdad? Y lamentablemente pues todas estas sectas, o la mayoría de ellas, muchos de estos fundadores son personas que conocieron del Evangelio, que conocieron la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy día pues hay cientos de sectas en el mundo, pero hay unas que son más fuertes que otras, o tienen más influencia que otras, o más miembros que otras. Y dentro de estas sectas pues hay una serie de enseñanzas. Aquí Pablo pues menciona que prohibirán casarse, acerca de obtenerse de alimentos, pero hoy día tenemos sectas en el mundo que enseñan otras cosas también, cosas que son pues ridículas, cosas de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar, la iglesia, nosotros, ¿verdad? Por eso es que dice el tema: alerta contra las falsas doctrinas. Y como decía el pensamiento central, las falsas doctrinas tienen un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Distorsionar el Evangelio, destruir las iglesias. Por eso es que nos manda a cuidarnos de ellas, y condenar las almas. Así que el fin de la falsa doctrina es destructivo, es fatal, ¿verdad? Es un fin de muerte, de destrucción. Por eso es que nos tenemos que cuidar de ellas. Tenemos que tener cuidado a quien nosotros prestamos atención y oído. Y hoy día pues existen muchas sectas, y tengo aquí tres, ¿verdad?, que vamos a estar mencionando, dos, ¿verdad?, que vamos a estar mencionando, y las cosas que ellos enseñan, ¿verdad?, o ¿verdad?, sus doctrinas, ¿verdad?, lo que ellos creen, ¿verdad?, una que otra cosita, ¿verdad?, porque a veces son tantas que pues no nos daría ¿verdad?, el tiempo para poder discutirlas todas o mencionarlas todas. Una de estas sectas son los testigos. Los testigos pues tienen una serie de enseñanzas que, como decíamos ahorita, son absurdas a veces, hasta ridículas. Nosotros, para poder comprender las doctrinas que hay en la palabra del Señor, las podemos entender de dos formas. Hay enseñanzas en la palabra que nosotros necesitamos, sin lugar a duda, la revelación del Espíritu para poderlas entender. Nosotros necesitamos la revelación del Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos las revele para poderlas entender, para poderlas comprender. Pero hay cosas que nosotros las podemos entender y comprender por lógica, ¿verdad? Porque lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros tiene sentido. Y un ejemplo que podemos compartir es cuando el apóstol habla y dice que aún la creación da testimonio de su existencia. O sea, yo puedo entender que este mundo fue creado por Dios y no necesito la revelación del Espíritu. Simplemente con el hecho de uno mirar el mundo, como decía David, cuando miro el sol, la luna y las estrellas, digo que es el hombre. O sea, la creación nos da a nosotros la comprensión de que hay un ser supremo inteligente que creó todas las cosas. Un árbol, el mar, un río, las montañas, las nubes, el sol, las estrellas.
los peces, los animales, cómo se comportan, el clima, todo eso. O sea, por lógica yo puedo entender que hay un ser supremo. Así que yo puedo a través de eso comprender que existe un Dios. O sea, y no necesariamente necesito una revelación del Espíritu, como en otros asuntos, ¿verdad? O en otros temas, o en otras cosas, ¿verdad? Como la comprensión de la resurrección de Cristo de los muertos, ¿verdad? Hay una intervención del Espíritu, creer que Jesús está vivo, creer en que la palabra fue inspirada por Dios. O sea, hay una serie de asuntos donde el Espíritu Santo de Dios es necesario que intervenga, que esté presente, que extienda su mano, ¿verdad? Pero hay cosas que por lógica yo puedo entender que son de Dios, ¿verdad? Y hoy día pues existen muchas sectas. Una de ellas es los testigos, ¿verdad? ¿Qué enseñan eso? Yo estuve buscando y tengo aquí como 5, ¿verdad? Doctrinas de ellos o enseñanzas que ellos pues le dan a sus feligreses. Y una de ellas es que ellos niegan que el alma siga existiendo después de la muerte. Ellos no creen que el alma pueda existir después de la muerte. O sea que cuando tú te mueres, el alma pues desaparece. Eso es lo que ellos enseñan. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que después de esta vida sobre la faz de la tierra viene una eternidad. ¿Ven? Así que eso es algo erróneo, ¿verdad? Que ellos están enseñando. Otra cosa que ellos enseñan es que el pecado no será castigado por la eternidad. O sea que el pecador, después que hace tantas cosas malas, mata, viola, destruye, hace cuantos males, ¿verdad? En esta tierra, pues ellos enseñan de que no va a ser castigado eso, que Dios eso no lo va a castigar. Eso es algo erróneo, ¿verdad? Enseñan que solo 144,000 son los que van a estar heredando el reino de los cielos y entrarán, ¿verdad?, en él, y que el resto pues estará aquí en la tierra. Eso es algo totalmente erróneo. La palabra enseña que los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel, del pueblo judío, no de los gentiles. Así que eso es algo erróneo, es una falsa enseñanza. Otra cosa que ellos enseñan es que Jesús resucitó no en un cuerpo, ¿verdad?, sino en espíritu. O sea que el cuerpo de Jesús se quedó en la tumba, allí se destruyó, y lo que resucitó fue el espíritu. Así que ahora mismo ellos pues creen o enseñan que Jesús no tiene un cuerpo, ¿verdad?, glorificado, un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo de carne y hueso, glorificado, perdón. Ellos dicen que no, que fue un espíritu, ¿verdad?, que resucitó en espíritu. Y si nosotros vamos a la palabra, cuando Jesús se le presentó a los discípulos, ¿verdad?, le dijo a Tomás, ¿verdad?, toca, ¿verdad?, mete tu mano en mi costado, toca, porque un espíritu no tiene carne, ¿verdad?, ni hueso, como yo, ¿verdad? Así que eso es algo, ¿verdad?, erróneo que ellos enseñan, y niegan la divinidad de Jesucristo también. Ellos creen que Jesucristo no es divino, no es Dios, ¿verdad?, no es un ser especial o celestial. Ellos entienden que Él es un ángel, un ser creado, ¿verdad? Así que minimizan, ¿verdad?, la persona de Jesucristo. Esos son los testigos. Por otro lado, ¿verdad?, encontramos a los mormones. Ellos pues creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y sangre como todo ser humano. Eso es lo que ellos enseñan, ellos creen. Ellos creen que Dios llegó a ser lo que es Dios, ¿verdad?, a través de buenas obras. Se portaba bien, hacía buenas obras y finalmente pues llegó a ser Dios. Eso es lo que ellos enseñan. Ellos pues no tienen la Biblia como su única regla de fe. Aparte de la Biblia existen 3 libros más, ¿verdad?, diseñados o hechos por los fundadores de ellos. Y ellos pues se dejan llevar también por esos libros, por la interpretación que esos fundadores le dieron a ciertos pasajes de la Biblia o a ciertos temas de la Biblia. Ellos también lo tienen como regla de fe, no solamente la Biblia. En el caso de nosotros tenemos la Biblia, amén, y utilizamos pues comentarios, diccionarios, ¿verdad? Pero la regla de fe nuestra es la palabra del Señor. Nosotros no lo cambiamos por nada, ni lo podemos sustituir, ni tan siquiera por el expositor, ¿verdad?, que es simplemente una ayuda. La regla de fe nuestra es la palabra del Señor, la Biblia. Pero ellos no tan solo tienen la Biblia, tienen 3 libros más, ¿verdad? Esos son los mormones. Y al igual
que los testigos, ¿verdad? Ellos pues tampoco creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos entienden porque Jesús es alguien común y corriente. Ellos no creen en la salvación por gracia. Ellos creen que para alcanzar la salvación pues hay que realizar obras, cuando la palabra del Señor nos enseña eso, que es por gracia, ¿verdad? Y no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Nos enseña la palabra del Señor. Así que esas son una serie de doctrinas falsas que encontramos, ¿verdad? En estas sectas, lo que son los testigos, los mormones y un sinnúmero más, ¿verdad? Vemos la nueva era que promueve lo que es el comunismo, ¿verdad? Comunismo, que el ser humano puede encontrarse a sí mismo, a la iluminación, humanismo, todas estas cosas, ¿verdad? Que enseña la nueva era, ¿verdad? Esta sopa podemos decir, ¿verdad? De religiones orientales, que todos los caminos conducen a Dios. Todo esto son errores, amén. Todo esto es erróneo, ¿verdad? De estas sectas, estas enseñanzas, esto es algo que lamentablemente muchos creen, muchos han creído, y como dice el pensamiento central, que es un pensamiento central muy certero, ellos destruyen y finalmente les llevan a la condenación de las almas. Y ese es el plan del enemigo, el plan de Satanás, de los demonios, ¿verdad? A través de estas sectas que están en el mundo. Y si existe una falsa doctrina, pues debe existir una doctrina verdadera, ¿verdad? Y ese es el Evangelio de Jesucristo, la doctrina del Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña muchas cosas acerca de la verdad, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día, que Él viene, que el perdón, amén, se alcanza a través de Jesucristo, ¿verdad? Pedro dijo: no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad?, por el cual podamos ser salvos. La palabra nos enseña a nosotros que hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios para poder alcanzar ese perdón. Amén. Nos enseña tantas cosas que producen liberación en el ser humano cuando nosotros las creemos, cuando las practicamos, ¿verdad? Nos enseña que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que consagrarnos, eso es importante, que tenemos que cuidarnos, cuidar la salvación, cuántas cosas, ¿verdad? Que Cristo es Dios encarnado, ¿verdad? Que resucitó, que habrá un juicio final donde las obras de todos los hombres pues serán, ¿verdad?, juzgadas, y muchas, ¿verdad?, enseñanzas que nosotros pues recibimos de parte del Señor. Así que hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado acerca de todas estas cosas. Y finalmente, ¿verdad?, en los últimos versos estamos viendo que el apóstol Pablo comienza a hablar a Timoteo: desecha toda la fábula, ¿verdad?, profana de las vidas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Amén. Aquí vemos en estos versos que el apóstol Pablo está hablando acerca de la piedad, ¿verdad? ¿Y qué es piedad? Es sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que padece. Y el mundo necesita, el mundo está padeciendo necesidad de las buenas nuevas de salvación, de una sana doctrina, y nosotros tenemos la responsabilidad, la iglesia, nosotros que hemos conocido a Jesucristo. Y Pablo está exhortando a Timoteo que se ejercite en la piedad, amén, en esta compasión por la humanidad. Así que el mundo necesita a nosotros, el mundo necesita conocer la sana doctrina, porque como dice el pensamiento central, las falsas doctrinas lo que hacen es tergiversar el evangelio, condenar las almas y destruir las iglesias. Amén. Así que tenemos que ser compasivos, practicar la piedad. Y él está hablando de que esto tiene bendición en esta vida y en la venidera. Así como el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo. Nosotros pues a través de la práctica de la piedad vamos a hacer tesoros en los cielos, enseñando la sana doctrina. Y finalmente dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo sufrió mucho, padeció mucho,
persecución. Nosotros lo podemos ver en cada uno de sus viajes, todo lo que sufrió y todo, amén, por predicar la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y hoy día se sufre mucho. Hoy día hay muchas iglesias, muchos siervos, hay muchos concilios padeciendo, sufriendo, porque se han mantenido predicando la sana doctrina del Evangelio. Y esto es algo que el enemigo ataca y va a atacar siempre, porque la idea de él y el trabajo de él es buscar, ¿verdad? Desviar al hombre de la salvación que Jesucristo a través de la cruz del Calvario compró para la humanidad. Y él va a buscar la manera de tergiversar, torcer el camino del ser humano y el Evangelio de Jesucristo. Así que es la responsabilidad nuestra, así como la tuvo Pablo y todos estos hombres a través de la historia. Nosotros en este tiempo tenemos una responsabilidad, y es de predicar la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, para que esta humanidad que está padeciendo, sufriendo cuántos males, cuántas necesidades, puedan tener esperanza y un día poder alcanzar la salvación de la vida eterna. Así que, amados, el tiempo, ¿verdad? Ya se nos ha concluido. Así que les exhortamos a que sigamos, ¿verdad?, hacia adelante, buscando del Señor, escudriñando la palabra del Señor. Y como hemos dicho en otras ocasiones, si no nos vemos en el templo, ¿verdad?, como lo hacemos ahora los domingos, quizás más adelante, como lo hacíamos en el pasado, durante toda la semana, esperamos un día pues podernos ver en el cielo, amén, porque el Señor sin lugar a dudas está pronto por venir, ¿verdad?, por la iglesia. Así que Dios les bendiga mucho, esperamos que se haya gozado y que Dios pues le haya ministrado a través de este resumen, ¿verdad?, y este repaso de cada uno de estos temas que se están discutiendo. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde.